Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, donde quiera que nos estés mirando y escuchando. Qué bueno encontrarnos para compartir una nueva lección de Escuela Dominical. Y el título de esta nueva lección es Un pueblo con un mensaje para la familia. Otra característica del pueblo de Dios, que tiene un mensaje para la familia. Las citas bíblicas base para el estudio de esta lección las encontramos en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 2 al 11, en Efesios, capítulo 6, versículos 1 y 4, y 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Por favor, lee estas citas bíblicas, estúdialas para comprenderlas mejor. El versículo para memorizar en esta lección lo encontramos en Génesis 1, versículos 27 y 28, y dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Por favor, marca ese versículo o esos versículos en tu Biblia y apréndelos de memoria. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta lección para nosotros hoy? Que apliquemos los principios básicos de la palabra de Dios para los diferentes problemas familiares que vivimos hoy. Muy bien, vamos a ir desarrollando la lección por partes, pero déjame darte una breve introducción de lo que estamos viviendo hoy, en este siglo XXI, nuestra sociedad de hoy. Y nuestra sociedad de hoy está de una manera tan vertiginosa, caminando, actuando de una manera vertiginosa, que está arrastrando a las familias a la destrucción, a las familias, a los matrimonios. Y a pesar de que se habla mucho del tema de la familia y en todas partes, en la televisión, en las redes sociales, en las iglesias, de todos modos el plan perfecto de Dios, el diseño de Dios para la familia se ha perdido en muchos casos. Y esa es una de las misiones que tenemos nosotros como iglesia. Ayudar a las familias, tanto de la iglesia, de la congregación, como de la comunidad, de nuestros familiares, en la sociedad, a volver al diseño de Dios, al diseño de Dios para la familia. Que vivamos la coinonía, esa coinonía que habla la Biblia, que es un término bíblico muy vasto y muy importante, que se refiere a la comunión. Y habla de la comunión entre los cristianos, esta coinonía, pero también la podemos aplicar, esta coinonía, a la familia, entre el esposo, la esposa, los hijos, vivir en coinonía, en comunión. Pero para esto se necesita amor. Y para vivir en amor se necesita tiempo y se necesita energía. Y esas son dos cosas que hacen mucha falta en nuestra sociedad actual. Muy bien, vamos a ir desarrollando la lección y en 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es el diseño original de Dios para la familia. ¿Cuál fue el diseño original de Dios para la familia? Lo podemos leer en Génesis capítulo 2, capítulo 3. Y ahí está cuando Dios creó al hombre y lo vio solo. Se dio cuenta que los animales y las plantas no eran suficientes, no eran ayuda idónea para él. Y lo hace caer en un sueño profundo, saca una costilla, crea a Eva y le presenta a la mujer. Entonces allí vemos que Dios instituyó la primera pareja, el primer matrimonio. De allí entonces que la familia es la primera institución creada por Dios. Y lo creó en un ámbito perfecto, a Adán y a Eva. Pero, ¿qué ocurre después de esto? Vamos a irlo viendo entonces, pero primero veamos lo que dice Génesis 2:24.
y en la versión Nueva Traducción Viviente. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Esto es algo inclusivo. Se funden en un solo ser. Inclusión es un término que se utiliza mucho hoy día también. Y esa inclusión significa que un hombre y una mujer cuando se casan se hacen inclusivos en esa relación. Se incluyen los dos y se funden en una sola carne. Pero también es exclusiva porque es entre el esposo y la esposa. No cabe nadie más. Aparte de Jesús, no cabe nadie más allí. Es una relación exclusiva entre el esposo y la esposa, entre el hombre y la mujer. En Deuteronomio capítulo 5, verso 21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahí hay un mandamiento de Dios, de no codiciar a la mujer del prójimo, no tener deseos, ni sucumbir a la tentación de que el esposo quiera tener relaciones sexuales con otra mujer o viceversa, la esposa con otro hombre que no sea su esposo. Y vemos entonces que en el Nuevo Testamento, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 28, Jesús confirma y reafirma este mandamiento y dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el varón o la mujer que están casados deben cuidar sus pensamientos de no querer tener relaciones con alguien que no sea su esposo o su esposa, porque así fue la unión diseñada por Dios, por el gran maestro. Y el maestro nos enseñó que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y de ahí entonces que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Pero no vamos a hablar de divorcio hoy porque esa sería otra lección. Pero Dios no quiere que nos divorciemos, que vivamos siempre juntos hasta que la muerte nos separe, como nos dicen cuando nos casamos. Colosenses 3:19 dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. O sea, no debemos ser ásperos los maridos con nuestras esposas. Y eso hace referencia a un trato desagradable o de falta de afabilidad. Debemos ser afables, debemos ser agradables con nuestras esposas en el trato que damos a ellas. Entonces, podemos observar que el plan de Dios para la familia fue perfecto. Sin embargo, entra el pecado a la humanidad con Adán y Eva. Caen en pecado, desobedecen a Dios y comienzan los problemas. Comienza la decadencia de las familias, de los matrimonios. Y viene Dios y le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y dice, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y luego le echa la culpa a Eva, la mujer me dio a comer del fruto, la mujer que tú me diste. Y comienza entonces a culparse, el hombre culpa a la mujer viceversa, y allí vemos entonces que comienzan los problemas en la familia, los problemas en la familia con actitudes negativas como el miedo, como la vergüenza consigo mismo y la autojustificación de los errores. Siempre querer echarle la culpa a alguien para autojustificarme yo mismo. Y allí comienza entonces el gran problema en las familias de la tierra después de la caída. Y las familias de hoy día, desafortunadamente, tristemente, no es mucha la diferencia. Hay mucha infidelidad hoy día en los matrimonios, hay muchos divorcios, hay muchos padres y madres solteras. Entonces esto ha traído a muchas generaciones a vivir en familias disfuncionales. Pero nosotros como el pueblo de Dios tenemos el mandato de parte de Dios de ayudar a nuestras familias en las iglesias, en la comunidad, en la sociedad,
para que cambien, para que regresen, para retomar el diseño de Dios. Ese diseño que Dios quiere en las familias que vivan unidas en amor, con tiempo, con energía, en coinonía. El segundo punto que vamos a ver en esta lección es que ¿cuál es la realidad de las familias en el siglo XXI? ¿Cuál es esta realidad? Si yo te pregunto a ti, mi amigo, mi amiga, mi hermano, hermana, me vas a dar un montón de respuestas en cuanto a esto. ¿Cuál es la realidad de las familias de hoy? Es una escena sombría, trágica en las familias de hoy. A veces nos da tristeza, nos da dolor cómo viven las familias que conocemos, inclusive familias en la iglesia, familias de nuestra, valga la redundancia, de nuestra familia, nuestros familiares, nuestra familia de sangre, entre las amistades. Viven esto, pero yo he aprendido a decir hablando de mi familia, mi propia familia, y pensando de que ya mi esposa y yo estamos, como quien dice, cuesta abajo, y que mis hijos apenas comienzan, ni siquiera se han casado ninguno de los tres. Pero, ¿qué será de ellos? Siempre decía yo, ¿qué será de ellos? ¿Qué será de los hijos de ellos, de mis nietos, de mis bisnietos? Con el mundo tan malo en el que vivimos. Pero he aprendido que Dios me dice, no te preocupes. Tú haz como Ana, que oró por ese hijo Samuel y le dio a ese hijo y ella lo ofreció a Dios. Y Samuel fue un hombre de Dios, aún en medio del mundo difícil en el que estaba viviendo. Entonces yo digo, Señor, aunque el mundo actual, aunque la sociedad actual es sombría, la escena familiar se ve sombría, se ve trágica, yo sigo confiando de que tú sigues siendo Dios y de que tú tienes el control y de que las familias van a ser diferentes y de las familias de mis hijos van a ser diferentes, van a regresar al diseño de Dios cuando ellos formen sus propias familias. Entonces veámoslos así, hermanos y mis hermanas, que a pesar de que el panorama se vea lleno de pecado, carcomido, rumbo al fracaso, que podamos decir, Señor, tú tienes el control de las familias, porque eso es un plan tuyo y tú tienes el control y todo va a estar bien. ¿Y qué ocurre hoy día en las familias de hoy día? Mucho individualismo. Las parejas se casan y el esposo sigue creyendo que es el soltero de siempre, haciendo lo que quiere, yendo donde va, comprando aquí, comprando allá, yendo con los amigos, y se olvida de que tiene un compromiso, de que tiene una esposa, que tiene una relación inclusiva y exclusiva con esa esposa. La esposa cree que sigue siendo la señorita, que puede hacer también lo que ella quiere sin considerar a su esposo para nada, sin conversar las decisiones que van a tomar y viviendo en un egoísmo permanente. Entonces, ese individualismo lleva a esto. También en la actualidad hay mucho incremento del divorcio por estas cosas, por esta falta de comunicación. Y en las familias cristianas hay un porcentaje muy alto de divorcio. No recuerdo ahorita los números, pero es muy alto la tasa de divorcios entre los cristianos. Así que mis hermanos y mis hermanas, tenemos que orar mucho, pedirle a Dios, pedirle a Dios para que dentro del pueblo cristiano ni en la sociedad se den los divorcios, porque no está bien. Y los que más sufren son los niños, los hijos, cuando ocurren los divorcios, cuando ocurren las separaciones. Entonces, Dios diseñó el plan de la familia, Jesús lo confirmó. Entonces tenemos que vivir en nuestros matrimonios
con nuestras esposas, con nuestros esposos, dando evidencia de que somos hijos de Dios y viviendo de una manera amorosa, teniendo palabras afables para nuestro cónyuge, al esposo, a la esposa y a los hijos también. No hay que permitir que brote el maltrato en la familia. No podemos permitir que haya esposos que maltraten emocionalmente y físicamente a sus esposas. Ni a sus hijos tampoco. Porque nosotros, como dice Efesios 5, de 1 y 2, hemos sido llamados a ser hijos santos y amados, imitadores de Él. Y si somos imitadores de Cristo, no podemos maltratar a nuestras esposas, ni las esposas a sus esposos, ni los padres a sus hijos. Pero en la actualidad vemos cuánto maltrato a las esposas. Y esos maltratos llegan a quitarle la vida en muchas ocasiones, a quitarle la vida a la esposa y viceversa. En algunos casos, las esposas a los esposos. Entonces, Dios nos llama hoy a vivir en santidad, buscando la santidad para que nuestros matrimonios y nuestras familias vivan en santidad. Porque el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Es un llamado de Dios, es un mandato de Dios. Dice en Efesios 5:3, como conviene a santos vivir en armonía, vivir en amor, con la esposa, con el esposo y con los hijos. En 1 Pedro capítulo 3, verso 7 nos dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¡Wow! Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces esto significa que Dios me está diciendo que si yo maltrato a mi esposa físicamente, emocionalmente, entonces mis oraciones no van a ser escuchadas. Mis oraciones van a tener estorbo. Se lo vuelvo a leer. Dice, ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, con sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces, muchos de los problemas en la familia comienzan por el asunto de la calidad del trato entre sus miembros. ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? Podemos tener conflictos, mis hermanos. Por supuesto, yo he tenido conflictos con mi esposa y mi esposa conmigo. Hemos tenido conflictos con los hijos. Pero eso no nos puede llevar al maltrato. Eso no nos puede llevar a golpear a la esposa, o la esposa al esposo, o maltratar a los hijos físicamente, emocionalmente, porque esas marcas quedan. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, tenemos una historia bien triste. Caín y Abel, hermanos, hijos de Adán y Eva, que Caín mata a Abel por envidia. Entonces desde entonces viene la envidia entre hermanos, la envidia entre las personas, y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos ser liberados de todas esas cosas, de esas cadenas, de esos pecados, si es que los tenemos. En el nombre de Jesús, que ningún cristiano diga que tiene cadenas de envidia, de maltrato, de desamor por la familia. Muchas familias, dice la lección, que van cuesta abajo y se hace imperativo, se hace necesario que llevemos la luz de Cristo a estas familias que viven en la oscuridad del mal. Familias que están hastiadas de su situación.
pero sin la capacidad de romper o salir del círculo vicioso y vertiginoso del mal. Nosotros, mis hermanos, volvemos al punto de aquellos versículos que dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia, tenemos la responsabilidad de llevar a la luz a estas familias, de decirles que en Cristo hay victoria, que en Cristo hay salvación, que se arrepientan de sus pecados, que conozcan a Cristo y que vengan a los pies de Cristo para que Cristo vaya trabajando en sus vidas, en sus familias, y salgan de ese círculo vicioso, de ese círculo de maltrato, de desamor, de desesperanza, de dolor, hastiados por el pecado, hastiados por el maltrato. Hermanos y hermanas, estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y en tercer lugar, el tercer punto que vamos a ver en esta lección es cuál es el carácter de una familia cristiana. Si nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿cómo es el carácter de nuestras familias, de las familias cristianas, para llevar la luz a esas familias que no conocen a Cristo? Para que lo conozcan y vengan a sus pies, presentarles el plan de salvación y que Cristo comience a trabajar en sus vidas individualmente y como familia. Entonces, la Biblia nos dice en Filipenses 2:15 que somos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. ¡Wow! Nosotros tenemos que resplandecer como luminares en el mundo, en medio, dice, de una generación maligna y perversa, como estamos viendo nuestro mundo, tristemente. Entonces, este mandato se aplica a la familia, a la vida conyugal, a la vida familiar. Frente al panorama que estamos viviendo, nefasto, en los días de hoy, seguir predicando a Cristo, porque Cristo no está muerto, Él está vivo, dice un corito. Y tenemos que seguir hablando de Él, pregonando que Él vino a traer salvación al mundo, vino a traer esperanza, vino a traer sanidad. Y no solo sanidad física, sino sanidad de la mente, del corazón, sanidad del alma, para vivir el diseño de familia que Dios quiere que vivamos. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conocerán. Los que son de Cristo van a ser conocidos por sus frutos. Mateo 7:20. Ahí está. De modo que hay características entonces para la familia de Dios, para el pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas características? Vamos a verlas rápidamente. La primera característica es la siguiente: que la familia cristiana tenga una fe genuina, una fe verdadera, una fe sincera. La familia cristiana debe tener una fe genuina, verdadera, sincera, que trascienda. ¿Y cómo va a trascender? Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa fe que trasciende en la abuela Loida y luego en la madre Eunice y luego ahora en Timoteo. Esa fe tiene que ir trascendiendo de mí a mis hijos, de mis hijos a sus hijos y así sucesivamente por generaciones. Esa es una característica o la primera característica de la familia cristiana. Fe genuina, sincera, verdadera. La segunda característica de una familia cristiana es que está comprometida con el Señor y su obra totalmente.
La familia cristiana está comprometida con Dios y con la obra de Dios. Mi madre siempre me decía, cuando yo era niño, nos decía a mis hermanos y a mí, cuando éramos niños y jóvenes, adolescentes y jóvenes, ella nos decía, tenemos que comprometernos, tenemos que tener un compromiso con Dios y ponernos a la disposición de Dios y a la disposición de la obra de la iglesia. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Entonces, eso tenemos que hacerlo hoy día. Las familias cristianas tienen esa característica de servir a Dios y servir en la obra, totalmente, de una manera desinteresada, no porque me van a dar algo, no porque me van a dar un certificado, no porque me van a poner en honor, no porque me van a poner en una placa, no, sino porque Dios ha obrado en nuestras vidas y queremos comprometernos con Él, al servicio de Él y al servicio de la obra. A ver qué dice Romanos 6, 16, 18. Dice así: ¿no saben ustedes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerles, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. Si ahora somos, cuando vivíamos sin Cristo éramos esclavos del pecado, pero ahora que vivimos en Cristo somos esclavos de la obediencia, de la justicia, esclavos de Jesús, esclavos de Dios. Entonces, si hemos sido libertados por Cristo, es para que sirvamos en agradecimiento por siempre, sin escatimar nada. Si Él entregó su vida en la cruz solamente por amor a nosotros, entonces, ¿cómo no debemos nosotros entregar todo por amor a Dios y por amor a su obra, por amor a su iglesia? Y en un tiempo tan difícil, en estos tiempos en que vemos tanta maldad. Entonces, esa es la segunda característica: servir a Dios y servir a la obra, servir a la comunidad. Servir ahora, estos tiempos de crisis el Señor nos ha llamado a servir de muchas maneras y tenemos que hacerlo de corazón, con sinceridad, de corazón. Es triste ver que muchas familias no están comprometidas con el Señor y su obra redentora. Qué terrible ver en nuestras iglesias familias que todo les da igual, que no están comprometidas. Es que trabajo de lunes a sábado y el domingo es el único día que me queda para lavar. A duras penas puedo ir al servicio. No, escuela dominical no. No tengo tiempo. Después yo leo la Biblia. Voy a ir al culto rapidito porque hoy tengo que lavar. Tengo que limpiar la casa. Tengo que lavar el carro. No hay compromiso con el Señor. Familias cristianas que dicen: hoy es el único día, el domingo, hoy es el único día que me queda para mis hijos, para llevarlos a pasear, para llevarlos a McDonald's, para llevarlos a Disney, al parque, al río, a la playa. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Quién tiene la prioridad? Entonces, es muy terrible, mis hermanos, esa falta de responsabilidad y las excusas que traemos para no hacer lo que debemos hacer, la tarea que tenemos que hacer en nuestras iglesias. Pero es muy hermoso cuando vemos a padres, esposo y esposa con sus hijos sirviendo al Señor, sirviendo en todo momento, juntos en la escuela dominical, juntos en el culto, juntos trabajando, juntos en la escuela bíblica de verano, juntos evangelizando, juntos teniendo altar familiar en el hogar, juntos trabajando para alguien o por alguien, ayudando a alguien, sirviéndole a alguien. Eso es hermoso y eso es un buen testimonio. Un buen testimonio que como cristianos tenemos que dar para ayudar a las otras familias a volver al diseño de Dios, al diseño de amor,
al diseño de coinonía. La tercera característica de una familia cristiana es que entre sus integrantes se prodigan amor incondicional. El amor incondicional entre el esposo y la esposa y entre los padres y los hijos y los hermanos. Que haya un amor incondicional. Dice Efesios 5 del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Así, mis hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, entonces debemos reflejar el amor de Dios en nuestras familias en todo tiempo. Repito, podemos tener conflictos, los esposos pueden tener conflictos y los vamos a tener, los hemos tenido y los vamos a tener. Eso es indiscutible. Con los hijos vamos a tener momentos que tener que hablar fuerte con los hijos, firme. Y en algunos momentos nos vamos a enojar, el uno con el otro. Pero que eso no nos lleve a dejar de amarnos en nuestras familias en todo tiempo. Al contrario, que esos conflictos nos ayuden a crecer, nos ayuden a madurar para ser diferentes. Esposos, diferentes esposas, diferentes hijos, diferentes padres. Y diferentes en el buen sentido. Amorosos, amables, afables, que se aman unos a otros, sin condición. Dice que la fuerza del amor de Dios es más poderosa que 1000 latigazos juntos. Porque como dice Cantares 8:6, fuerte es como la muerte el amor. El amor de Dios siempre debe guiar las relaciones interpersonales entre los miembros de una familia. Que nos amemos en la familia. Que cuando estemos enojados con la esposa, buscar el momento, no hablar cuando estamos enojados porque vamos a decir lo que no queremos decir. Cuando estamos enojados con algo que los hijos hicieron, porque no debemos estar enojados con los hijos. Yo siempre le decía a mis hijos, cuando eran pequeños, no estoy enojado contigo, estoy enojado con lo que hiciste. Y tenemos que hablar sobre eso. Entonces, con mi esposa a veces, no, ahorita no puedo hablar, porque estoy enojado y voy a decirte cosas que no siento. Y después no puedo recoger esas palabras. Entonces, buscar los momentos para hablar guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo. No dejarnos llevar por el enojo, por la ira del momento. Tercera característica, una familia que se prodiga amor incondicionalmente. Y la cuarta característica dice que debe tener la familia cristiana es que debe ser unida. Sus miembros son llamados a ser uno en Cristo. Tenemos muchos pasajes en la Biblia, en Corintios, que debemos ser unidos, que la iglesia debe estar unida en un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y la familia también tiene que estar unida, porque somos uno en Cristo. Dice, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo son uno, y jamás hay ni habrá. Jamás ha habido, ni hay, ni habrá división entre Dios y su Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que aplicar eso al contexto familiar. Los esposos unidos, los hijos unidos, una familia unida en todo momento y en todo lugar. Que todos estemos dispuestos a cooperar para que la familia marche con el diseño que Dios quiso que fuera. Hay una expresión que dice el escritor de esta lección que hace poco la escuchó. Yo la he escuchado muchas veces y la he usado muchas veces, que dice familias sanas, iglesias sanas. Por supuesto, si las familias son sanas, si los esposos tienen una relación de coinonía entre ellos y con sus hijos y los hijos con sus padres, entonces esa es una familia sana. Y si todas las familias están así, la iglesia va a ser una iglesia sana. Y yo agregaría, y vamos a tener una sociedad sana. Qué hermoso es cuando las familias son sanas para que las iglesias sean sanas y la sociedad
la comunidad también sea sana. Si nuestras relaciones familiares son dirigidas y bendecidas por Dios, esto se va a evidenciar en la iglesia. Y por tanto, frente al panorama que se vive hoy, que vivimos hoy, se necesita urgentemente que nuestras familias cristianas sean un buen testimonio. Mis hermanos y mis hermanas, necesitamos ser un buen testimonio como familias cristianas. Que la gente no diga, pero ¿qué griteríos son esos que se oyen allá donde los vecinos? ¿Y no que van a la iglesia? ¿Y por qué se gritan tanto? ¿Por qué vuelan los platos? ¿Por qué los hijos? Ahí no se sabe quién está hablando, si son los padres o son los hijos. No, mis hermanos, ese no es el diseño de Dios para la familia. El diseño de Dios para la familia es que vivamos en amor, en armonía, en koinonía, que nos respetemos unos a otros, que nos amemos incondicionalmente, que saquemos tiempo y energía para vivir en familia con el diseño de Dios. Y así entonces ser testimonio, que la gente pueda decir, qué familia más linda, qué familia más ejemplar, o yo quiero ser como ellos, porque ellos son así. Y aprovechar nosotros y presentar el plan de salvación a familias que viven de una manera disfuncional. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, Dios ha creado la familia. La primera familia se inició con Adán y Eva y fue Dios quien la instituyó. Dios instituyó esa unión y todo fue perfecto. Después cambió por el pecado. Entonces, la relación hombre y mujer en el contexto matrimonial sufrió serias alteraciones en comparación con el diseño original de Dios. Sin embargo, Él tuvo un plan maravilloso. Envió a su Hijo Jesucristo para salvar a todas las familias de la tierra. Oh, gloria a Dios. Que Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. El enemigo, el ladrón, dice Juan 10:10, el ladrón vino para robar, para matar, para destruir. Pero dice Jesús, pero yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, no dejemos que el enemigo destruya nuestra familia. No dejemos que el enemigo robe el amor, la paz, la armonía en nuestras familias. No dejemos que el enemigo entre a nuestras familias. Hagamos cerco alrededor de nuestras familias para que el enemigo no tenga entrada. Y que solamente en nuestras familias el invitado de honor sea Jesús, el Espíritu Santo, guiándonos para ser familias sanas, familias con el diseño de Dios, familias ejemplares en la iglesia y en la comunidad. Ahora estamos llamados a dar un buen testimonio y anunciar que en Cristo hay esperanza para resolver toda clase de conflictos familiares. Con Cristo todo lo podemos. Con Cristo no hay imposibles, con Dios no hay imposibles. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos vivir cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier prueba, pero si la fortaleza de Cristo está en nosotros, entonces podemos resolver toda clase de conflictos nuestros familiares y vivir con esperanza, en amor, en koinonía, en comunión, porque ese es el plan de Dios para las familias. Que el Señor te bendiga ricamente. Espero que esta lección te ayude a ti y ayude a todos los que con los que podamos compartirla. Bendiciones.